Shalom, lo prometido es deuda. Había dicho que iba a hacer este video y aclarando algunos aspectos sobre el anticristo y los dos cuernos, el rey del norte y el rey del sur, que habla el libro de Daniel, y cómo toda esa información se complementa en el libro de Apocalipsis. Quiero empezar primero que nada narrando lo que decía 1 de Juan 2.18. 1 de Juan 2.18 justamente hablaba de que habían salido, que hasta el momento habían surgido muchos anticristos, que habían salido de entre nosotros, pero que no eran de nosotros. La palabra anti significa en lugar de, en griego. Así que también podemos interpretar, creo que es la única manera de interpretarlo, pero bueno, también si se pueden dar la libertad de abrir la mente y estar abiertos a la posibilidad, porque como dice también 1 Juan 2.27, ustedes tienen el sello de Dios, que es el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. O sea que ustedes tienen que sopesar las Escrituras y lo que las personas, los que hablamos a través de los videos, realmente estamos hablando, si estamos realmente hablando a través del Ruach HaKodesh o no. Cuando vinieron unos griegos a hablar con Yeshua, él rogó a Dios que glorifique su nombre, porque, como en el principio, glorifica tu nombre, Padre, le dijo, es la hora de que el Hijo del Hombre sea también glorificado y que el gobernante de este mundo sea expuesto. ¿Por qué estaba diciendo eso? Estaba diciendo eso porque los griegos, él sabía que los griegos lo iban a, si lo conocían y veían los milagros que él iba a hacer, o que estaba haciendo, él iba a ser glorificado a la manera de los griegos. Y él no quería ser glorificado a la manera de los griegos. Él quería ser glorificado a la manera judía, que era que Dios le hablara como le habló a Moisés, y que posteriormente lo resucitara, obviamente. Porque, ¿qué pasaba con la manera griega de glorificar? Era obvio de que los griegos tenían una manera muy, muy egocéntrica de ver a los dioses. Totalmente la antítesis del Dios hebreo, de nuestro Dios, que es un Dios humilde, que es un Dios que glorifica al humilde, que se niega a sí mismo, que nos da libertad, en contraposición a estos dioses del Olimpo, ¿verdad? Como Zeus, que tenía muchas mujeres, o que él mismo se convertía en el caso de Europa, la joven que él secuestró supuestamente, se convirtió en un toro blanco, y ella se sienta arriba y él sale huyendo con ella, la secuestra y después tiene sexo con ella. Bueno, en la antítesis de eso era el Dios hebreo, nuestro Dios. Obviamente Yeshua abominaba esa clase de perspectiva griega, la abominaba. De hecho, cuando él dice en el libro de Apocalipsis que él aborrece la doctrina de los nicolaitas, significaba eso mismo. Significaba una manera clasista de glorificarse a ellos mismos por encima de la plebe o de la gente que ellos interpretaban que estaba por debajo de ellos. Así que Yeshua, posteriormente, Dios le habla y le dice, lo glorifiqué y lo volveré a glorificar. En ese instante, cuando Yeshua estaba hablando con los discípulos, y la gente, no estaban los griegos ahí, gracias a Dios, la gente dijo que un trueno o que un ángel le había hablado. En ningún momento dijeron, Zeus le ha hablado, o él es Zeus, o algo así. O sea, estamos hablando de un contexto hebreo donde ni siquiera Moisés fue exaltado como un dios
ni Elías, que hacía descender fuego del cielo, era exaltado como un Dios. Era un simple profeta, representante del Dios verdadero. O sea, siempre la gloria es para el Dios verdadero, no para nosotros. Nosotros no tenemos participación alguna en todas esas cosas. Tenemos que rogar encima de que seamos dignos de estar de pie delante de Él. Sin embargo, sabemos que ese era Yeshua que habló con Moisés. Porque, ¿qué pasó en Éxodo 33:11? Dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, o con Jehová, o con el Eterno, o con Elohim. Y unos versículos más adelante, en el 33:22, Dios mismo le dice a Moisés: no puedes ver mi rostro y sin embargo seguir vivo. Entonces, ¿quién era el que hablaba cara a cara como quien habla con un amigo? Y luego acá donde entra la participación de los talmudistas diciendo: no, era Metatrón, era no sé, Superman, pero no Yeshua. No, Yeshua no. Entonces, aquí vemos una clara, ¿cómo llamarlo? Interpretación sesgada de las Escrituras, por intereses políticos, intereses económicos o lo que sea. Pero acá entendemos de que acá hay un personaje que hablaba con Moisés cara a cara y no era Dios, sin embargo se le llamaba Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, siguiendo con el croquis que armé acá, cuando los griegos vinieron a él sabía que lo ensalzarían a la altura de los dioses griegos, porque en Juan, bueno, esto lo vemos también en Juan 12:20, ¿no? Y en Hechos 29:30, ya pasando a otro libro, dice que entre ustedes mismos saldrán lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Entonces entendemos de que el anticristo es posiblemente alguien que sale de entre de las congregaciones cristianas del primer siglo, del segundo siglo o del tercer siglo, justamente, bueno, ya más adelante voy a hablar de eso, que se exalta a sí mismo por encima de los demás, a la manera de los griegos, como un semidios, y a la manera de los nicolaitas que tenían esa doctrina, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra la aplicación de nuestro ruaj, del ruaj de Dios en nosotros. Si estaba hablando de un hermano, si estaba hablando de alguien que sale de entre nosotros, pero que no era de nosotros, que se exalta a la manera de los griegos, a la manera de semidios, y que la apostasía primero, el apartarse de Dios, tenía que venir, y luego se manifestaría el hijo de destrucción, que se sienta, y acá donde voy a entrar en controversia con todos ustedes, se sienta en un templo como Dios y se hace pasar por Dios. Yo no creo realmente de que acá pudo haber una interpolación. Aquí pudo haber una interpolación. Yo no creo de que el famoso anticristo que muchos esperan y creen que va a venir, yo creo que ya está hace siglos, que realmente sea alguien que se vaya a sentar en el templo judío. O sea, por lo que les dije anteriormente, los judíos entendían, por más que una persona haga milagros, haga caer, descender fuego del cielo, que no es Dios, que es simplemente un profeta que está realmente manifestando el poder de Dios, pero que Él no es Dios, no es digno de ser adorado. Entonces, esa mentalidad occidental y cristiana
no entiende que los judíos, por más milagros que haga un hombre, como lo hicieron Moisés y Elías, ellos nunca adorarían a un hombre. Acá hay una terrible confusión con Daniel 9:27. Por eso estoy armando el rompecabezas y espero que vayan teniendo en cuenta todo lo que estoy diciendo para que podamos realmente descubrir quién es este anticristo. Estamos de acuerdo que todo lo anterior a Daniel 9:27 ya se cumplió con la muerte de Yeshua y la destrucción de Jerusalén y el templo por Tito y posteriormente Adriano. ¿Okay? Hasta 9:27 se cumple esto. Pero después dice que él corta a la mitad de la semana, y hace que el sacrificio cese. Ese personaje que hace cesar a la mitad, perdón, a la mitad de la semana el sacrificio, es el propio Yeshua, que con su muerte hace que los sacrificios ya no tengan validez. Él predicó 3 años y medio. Esa semana que falta de Daniel, Dios hace que sean acortados esos días porque Yeshua cumple la mitad de la semana y posterga la otra mitad de la semana al tiempo del fin. ¿Me explico? Está claro de que acá los ángeles hablaron muy ambiguamente porque el propósito era que nadie entendiera. ¿Ok? Pero entendemos que se trataba de eso, de que Yeshua era que iba a la mitad de la semana iba a acortar los tiempos para que nosotros podamos aguantar la gran tribulación, porque si fueran en realidad 7 años, no podríamos aguantar. En contraposición con aquellos que dicen que serán arrebatados. Ese es otro tema, que ya lo aclaré en otro video, hace 12 años atrás, pero que parece que todavía no quedó claro. Yeshua es el que acorta el tiempo, cumpliendo de la semana la mitad de la semana. Y a la mitad de la semana hace que cesen el sacrificio y la ofrenda. ¿Okay? De hecho, en la tradición judía se dice de que se colgaba un cordón blanco, y en Yom Kippur, cuando se ofrecía el macho cabrío y se lo arrojaba, se lo soltaba al desierto, el cordón se volvía rojo. Perdón, era rojo y se volvía blanco. Cuando Yeshua muere, ese milagro, ese pequeño milagro que ocurría en Israel, en el templo, dejó de ocurrir. Dejó de ocurrir porque ya Dios daba por consumado el sacrificio o el pacto que había hecho con Abraham cuando pasó por las partes del que hablamos en el video anterior. ¿Okay? Dios ya dio por terminado cumplido ese pacto, consumado ese pacto. O sea que ya no había necesidad de seguir con sacrificio, por lo menos en aquel tiempo. ¿Okay? No digo que en el milenio no vaya a haber, pero será por otras razones, ya no por el pecado de muerte, ya no por el pecado de Pesach, no de Pesach, el pecado Peshá, pecado de muerte, del cual Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo tampoco digo que se pida. ¿Okay? Hay 2 pecados de muerte, la idolatría y el pecado contra el Ruach HaKodesh. ¿Okay? Son pecados para los cuales no hay redención en la ley de Moisés. O sea, y en la ley de Moisés ni siquiera en el sacrificio de Yeshua. ¿Ok? O sea, la ofensa contra el Ruach HaKodesh no tiene perdón. Ni en este siglo ni en el venidero, dijo Yeshua. Y tampoco la idolatría. No, por eso en la gran tribulación Satanás va a querer hacerse adorar, porque él sabe que si se hace adorar,
vamos a perder la salvación. Por eso preferimos morir, y es preferible morir, como dijo Yeshua, no teman a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Teman más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el espíritu o el alma. Que para mí el alma y el cuerpo es lo mismo. El alma está en la sangre, pero bueno, en definitiva, teman más bien a aquel que puede destruirnos completamente. No al hombre que después de matar nuestra carne ya no puede hacer más nada. Entonces es muy grave que aceptemos la marca de la bestia, ¿ok? Es muy grave, porque ese es el pecado, es un pecado imperdonable, para el cual tampoco hay, ni siquiera en la sangre de Yeshua hay redención. Bueno, siguiendo con lo que veníamos hablando, ¿no? 9:27 de Daniel dice que después la mitad del texto es muy ambiguo y lo hizo así a propósito el ángel para que no se entendiera. ¿Okay? Porque dice que en el capítulo 12 dice que ningún inicuo entenderá, sin embargo los justos entenderán. ¿Por qué los justos entenderán? Porque los justos unirán Daniel con Apocalipsis. Los justos entenderán lo que dijo Daniel porque aceptan a Yeshua como el Mashiach y lo unen al libro de Apocalipsis. Y acá es donde vamos a entrar en detalles. ¿Okay? Hay 4, o sea, en el principio cuando Dios creó a la humanidad no, cuando creó todo, al principio, Él creó 12 querubines principales. ¿Okay? O sea, seres angelicales muy de extremado poder y gloria. 12. A cada uno de ellos Él le preguntó qué era lo que querían, es decir, con qué cualidades querían ser investidos. Por eso les digo que hay cosas que el Ruach Kodesh nos revela, lo que ojo no vio ni oído oyó. Por eso van a tener que tener fe para aceptar lo que estoy diciendo. Y si no, bueno, no tienes por qué aceptarlo. Pero es lo que he entendido. Y cada uno pidió las cualidades propias de lo que pidieron, ¿no? Es decir, uno pidió sabiduría, otro pidió poder, otro pidió amor, otro pidió justicia, y así. Todos fueron investidos con ese poder, o con esa virtud. Pero ellos a su vez, cada uno de esos personajes tenía a su cargo 6 comandantes militares. ¿Ok? 6 comandantes militares, acuérdense bien. Son 12, cada uno de ellos tiene 6 comandantes militares. Cada uno de los comandantes militares, a su vez, tiene una legión de 6.000 ángeles. Cada uno de los 6 comandantes militares tiene una legión de 6.000 ángeles. Por lo tanto, las cualidades propias del querubín principal es pasada a los 6 comandantes militares y a su vez es pasada a los 6 por 6, 36.000 ángeles que estaban a su cargo. O sea, todos ellos eran iguales en ese aspecto. Y de así, porque cuando Dios creó también a la humanidad, la creó bajo la jurisdicción de esos ángeles, de los 12. ¿Ok? Porque, bueno, no puedo dar más detalles acerca de esto. Solamente le voy a decir de que todos nosotros estamos unidos a nuestros ángeles que nos representan delante de Dios. ¿Ok? Eran 12. Hay 4 por 3, 12. La tercera parte, es decir, 1 seguido de 3, el hijo de perdición, que es representado por Judas Iscariote, seguido de 3,
al que Yeshua, a los que Yeshua salvó de los pelos, pero los salvó porque dijo, ninguno de los que me diste se perdió, bendito sea Yeshua, bendito sea. Pero solamente el hijo de perdición. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 4 arcángeles o querubines que al caer del cielo afectaron la tercera parte de la tierra. Por eso es que el libro Apocalipsis dice que la tercera parte de las estrellas se oscureció, la tercera parte de las aguas se volvieron sangre, la tercera parte es simbólico para decir que todos fuimos afectados con la caída de estos 4 principales. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Que cada vez que gobernaba un imperio, Babilonia, Medo-Persia, por lo menos estos 3 que estoy nombrando, Babilonia, Persia y Grecia, siempre que gobernaba uno de ellos, habían 3 más atrás. ¿Ok? Por eso es que también el libro de Ezequiel habla, Dios le dice al profeta que si Daniel, Job y Noé estuvieran delante de mí, mi favor no estaría con este pueblo. ¿Qué tienen en común estos 3 personajes? Que son seguidos de 3. Los 3 hijos de Noé, los 3 compañeros de Job y los 3 amigos de Daniel. Y así también serán mis 4 actos de justicia, bestias salvajes, peste, espada y guerra. Bestias salvajes, el caballo rojo es la guerra, el hambre, el caballo negro es el hambre y el caballo amarillo es la peste. ¿Ok? O sea, esos 4 personajes de alguna manera afectan la tierra. Pero también gobernaron, desde Babilonia en adelante gobernaron la tierra. Se repartieron el mundo, por decirlo así. Se ve que ya en Egipto estaban todos unidos, pero ya en Asiria empezaron los problemas hasta que después cada uno de ellos trató de levantarse por encima de los 3 que venían después. Por eso es que cuando se habla de Persia, en el libro de Daniel, dice que se levantarán 3 reyes más. Después de se levantarán 3 reyes más. Cuando pasa a Grecia y muere Alejandro, hay 4 generales que se dividen el imperio de Alejandro. Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Seleuco y Ptolomeo, estos últimos 2, se van a vivir al norte y al sur, es decir, se van a dominar el norte y el sur de Israel. Esos son los reyes del norte y del sur que habla el libro de Daniel. Por eso es que es tan ambiguo esto, porque se trata de ángeles, no se trata de seres humanos. Ellos toman a los seres humanos como avatares, como un avatar, y los manipula como si fueran títeres. Por eso pasan muere uno y sigue el otro. Y el ángel explica esto ambiguamente porque él sabe que los seres humanos no vamos a entender eso. Pero sí sabe que si creemos en Yeshua y escuchamos el libro Apocalipsis y pedimos la guía del Ruach HaKodesh, todas estas piezas irán encajando. Entendemos que el rey del sur hoy en día estaba en Egipto con la conquista de Augusto César sobre Cleopatra y Marco Antonio. Este personaje, este príncipe angélico pasa a dominar Roma. ¿Okay? Y al rey del norte se queda en la parte norte, es decir, de Israel, la parte de Siria, Irán, Irak,
y todos los países árabes que conforman esa parte del mundo, ¿verdad? Entonces la confrontación se hizo fuerte entre estos dos príncipes angélicos que están en pugna hasta el día de hoy. Por lo menos hasta el día de hoy. Parece ser que en el tiempo del fin se van a juntar. Parece ser. Pero aún dentro de Roma, cuando la estatua de Nabucodonosor se divide en dos, las dos piernas de hierro que ve de la estatua de Nabucodonosor, se divide en dos el imperio romano. Constantino muda, sucede a Constantinopla, y Roma queda como la segunda opción. De modo que ahora hay dos líderes que Roma tiene, es decir, ¿cómo puedo decir? Que la cristiandad tiene. Hay dos líderes. Y sabemos que el falso profeta del libro Apocalipsis dice que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón, pero tiene dos cuernos. Yo estaba convencido de que era solamente la Iglesia Católica con los dos papas que estaban anteriormente. Pero dije, no puedo estar tan radicalmente convencido de esto, porque puede ser que se mude esto, porque Dios es muy... A Dios le gusta atrapar a los sabios en su astucia. Entonces yo dije, no, voy a tener cuidado. Entonces no quise afirmarme en eso mucho tiempo, porque sabía que en el tiempo del fin las cosas se iban a ir desarrollando. Hace unos días nada más se cumplieron 1700 años de esa división en el concilio de Nicea, donde Constantino, hizo que la cristiandad fuera aceptada en el imperio. Y el Papa de Roma vino y se juntó con el representante de la Iglesia Ortodoxa en el Líbano y en Estambul, es decir, lo que era Constantinopla antes. Pueden buscar la información, fue ahora a finales de noviembre, principios de diciembre, que estuvo de gira por esa parte. Y se cumplen exactamente 1700 años de aquel años 325. Entonces, por eso digo que los tiempos se están acelerando. La bestia, por otra parte, si contamos las cabezas que vienen de la bestia que ve Juan en el Apocalipsis, dice que tiene apariencia de leopardo, tiene boca de león y garras de oso. Si tomamos en cuenta de que Babilonia era representada por el león, que el actual Irak, Medo-Persia, 2 cabezas, representaba el oso, y Grecia, 4 cabezas, representaba el leopardo, es obvio que las 7 cabezas de las cuales hablaba Juan son esos 3 ex imperios que de alguna manera dominaron sobre Israel. En lo particular, creo que esa cabeza que fue cortada y que resucita es el imperio Seleucida. ¿Ok? Es ese rey del norte, porque de ahí salió Antíoco. Antíoco Epífanes, el que profanó el templo, dicen algunos sacrificando un cerdo. Yo no leí Macabeos, he visto videos de información acerca de esto, pero fue un ser muy inicuo, muy déspota. Entonces, esa cabeza que ve Juan, que fue cortada y que es resucitada en el tiempo del fin, es muy probable que sea el imperio Seleucida. Pero ¿qué pasa? Que el imperio Seleucida ocupaba el lugar que también ocupaba el imperio otomano, gobernado por Turquía. Todos los países árabes forman parte de ese conglomerado de naciones, porque hay 10 cuernos también que tiene la bestia. Y el número 10, así como para nosotros el 100% simboliza todo, en el pensamiento hebreo el número 10 simbolizaba la totalidad. De modo que los 10 cuernos en la bestia simbolizan
a todas las naciones que tienen en común el destruir a Israel como nación. ¿Qué es lo que creo? Estoy casi convencido, porque uno nunca está totalmente convencido, porque la persona que se cree sabia en su propia opinión o que cree tener la verdad es necio. Pero un 99, diría un 99,9%, de que el Papa de Roma se va a unir con este de Constantinopla, que ya estuvieron haciendo las paces hace unos días, como ya les dije. Se van a unir para poder domar a la bestia del Islam. Pero ¿qué pasa? Juan también dice, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, dice de que la bestia se da vuelta y come las carnes de la mujer, que es Roma. La va a destruir. Pero mientras tanto ella dice que domina sobre la bestia. Pero, es tan claro todo que es difícil negar la lógica aplastante de todo esto. Porque parece ser que por el aumento del Islam en Europa, el Papa tiene miedo y va a querer hacer las paces con el Islam a través de este personaje que es representante de la Iglesia ortodoxa en los países árabes o en los países islámicos como Turquía y Líbano. Es posible de que después de esto el Islam se levante y los obligue a negar a Yeshua, al obispo de Roma y a este otro cuerno. Es posible porque Juan dice quién es el anticristo sino aquel que niega al Padre y al Hijo. Y el Islam dice que Dios no es Padre. ¿Es posible de que el Islam presione a la Iglesia, al Papa de Roma, para que niegue a Yeshua y se manifieste realmente quién es este cordero que habla que tiene apariencia de cordero, pero después terminará hablando como dragón? Nota a pie de página, el dragón era Roma, el Imperio Romano. Es tan clara la escritura. Imagínense que las profecías de Saulo de Tarso, de Pablo, dice de que nuestra madre es la Jerusalén celestial y no Agar la que domina en Jerusalén. ¿Por qué decía eso Pablo? Si todavía el Islam no había surgido. Estaba profetizando. A veces hablamos, a veces profetizamos. Entonces está claro de que la mezquita de la Roca tiene alguna participación en todo esto. Tiene que tener la cúpula de la Roca, que está en el lugar santo, tiene que tener algo que ver. Lo que pasa es que nosotros nacemos, porque muchos me van a decir, no, estás equivocado, ¿cómo puede ser que el Papa sea el anticristo? ¿Por qué no? Hace siglos que está, el apóstol le dijo, aún de nosotros han salido muchos anticristos. El problema es que todavía no se ha manifestado como tal. Aunque en la Edad Media hicieron sus estragos. Lo que pasa es que nosotros no vivimos en esa época, no estuvimos en ese tiempo viviendo, por eso podemos hablar muy livianamente al respecto. Pero habría que estar viviendo en ese tiempo. Los primeros protestantes hablaban de que el Papa era el anticristo. Yo no creo que estuvieran equivocados. Yo no tengo influencia de lo que ellos enseñaban, porque he tratado siempre de no ser influenciado por nada de lo que decían los demás. Siempre traté de buscar la palabra de Dios a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, escuchando, sí, lo que dicen otros, pero no afirmándome como una doctrina real y verdadera.
Pero el apóstol fue claro, dijo, nuestra madre es la Sara, o sea, Jerusalén celestial, y no Agar, la que domina en Jerusalén, que es esclava, porque fue dada en Sinaí, perdón, en Arabia. Es tan clara la escritura, digo, es tan maravillosa. Bendito sea Dios por eso. Entonces, y dije, bueno, si la cúpula de la roca tiene alguna participación en todo esto, tenemos que entender de que el ángel estaba hablando en código. Estaba hablando de 3 tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, pero también estaba hablando de una semana en la que se aplicaría tanto en macro como en micro. ¿Okay? Macro, grande, y micro, pequeña, para aquellos que no conocen la interpretación de las palabras. Entonces dije, bueno, entonces saquemos la cuenta. Y acá es donde voy a entrar en controversia con los testigos de Jehová, que no están tan equivocados, pero están aplicando mal eh, este sistema del año por un día, o de un día por un año, que también lo aplican otras religiones, pero no lo aplican en los años correctos, ni con los años correctos. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos de que cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén y destruye el templo, comienza el tiempo de los gentiles. Muchos piensan de que el tiempo de los gentiles comenzó con la destrucción del segundo templo. En realidad empezó con el primer templo, la destrucción del primer templo. ¿Por qué decimos esto? Porque dice que hasta la aparición de la abominación desoladora habrá 1290 días. Y si retrocedemos de la construcción de la cúpula de la roca, ay Dios mío, ¿por qué me haces hacer esto? Si retrocedemos 1290 días desde la construcción de la cúpula de la roca en el año 687, sí, 687, retrocedemos 1290 días, cae en el año 603, antes de Yeshua. Los testigos dicen que era en el 606 que se destruyó el templo. Yo pienso que si nos guiamos por fechas fidedignas, como es el caso de la construcción de la cúpula, y esta profecía es real, me temo que le están pifiando en 3 años. Igual no está mal, porque 7 tiempos que iban a pasar sobre el árbol que fue cortado por Nabucodonosor, que era Israel, se le puso una coraza de hierro para que no brotara. Pero también, como él hizo, le fue hecho a él. 7 tiempos iban a pasar sobre Nabucodonosor hasta que él reconociera de que desde los cielos estaban gobernando. 7 años, ¿verdad? Pero si vamos de vuelta al árbol, 7 tiempos no eran 7 años, ni 70 años, sino que tomamos ese concepto, ese sistema de año por día o día por año, y vemos que cada año tiene 360 días. Si son por 7, 360 por 7 da 2520 años. O sea, la lógica que tenían los testigos de Jehová antiguamente era esa. De que desde la destrucción del templo hasta 1914 se cumplían los 2520 años. Bueno, yo tengo otra interpretación que nos involucra a nosotros, y acá no quiero que se asusten, ¿ok? No quiero que se asusten, no quiero que piensen que ya a partir del 1 de enero, de que no, porque hay un desfasaje también de 2 años ahí. Eso dicen los datos, no lo digo yo, ¿ok? Dicen los datos eso. Si es así, desde el año 687
hasta el año 691 que se termina de construir, tenemos que sumarle 1335 años. Hagan ustedes la cuenta. Como dije, no estoy acá para asustar a nadie, pero todo señala a nuestro tiempo. También desde ese año, de 687, si le sumamos 1260, también da otro año clave. Todo señala este tiempo. Y desde ese año que da, si le sumamos 80, y Yeshua dijo que se cumplirá una generación. O sea, eso dicen los datos, no se enojen conmigo, ¿ok? Si se cumple o no va a depender siempre del reloj de Dios, no del calendario de Dios, no de nuestro. Pero también no crean que es fácil decir estas cosas. A mí yo odio, detesto cuando dan fechas. Detesto cuando dan fechas. Pero el libro de Apocalipsis 22, 10, creo, es claro, dice, ya no selles las palabras de la profecía porque el tiempo está cerca. Así que es posible que estalle la gran tribulación, es posible que sí, y que pasen 3 años y medio hasta que venga Yeshua. Ahora bien, pasando por alto esto que acabo de decir, y para no poner nervioso a nadie, porque también 22:11 dice, el que sea santo, santifíquese más todavía, y límpiese más todavía. Pero el pecador y el injusto que siga en su camino nomás. Aparte de eso, junten agua, junten comida. Si son astutos, porque dice Proverbios, el que ve el mal y se esconde es sabio. El simple es el que pasa y recibe el daño. Y Yeshua también dijo, oren para que su vida no sea en invierno. Le dijo a los primeros cristianos, judíos creyentes, discípulos, oren para que las mujeres tampoco estén embarazadas, ni sean en Shabbat. Es decir, Él nos da la información. Después lo que nosotros hagamos con esa información es problema nuestro. ¿Ok? Porque tampoco esperemos que nos den de comer en la boca. Ya pasamos de tomar leche y de ser bebés. Ahora tenemos que comer comida sólida y ser lo suficientemente maduros como para hacernos responsables de nuestros actos. Entonces yo sugiero de que nos aprontemos prudentemente, sin locura, sin nervios, y que entremos en el trueque. Es decir, que diferentes colectividades de creyentes en Yeshua, discípulos en Yeshua, se junten y vuelvan al trueque. El trueque es una forma aceptable de intercambiar cosas. Yo tengo algo que a ti te interesa, tú tienes algo que a mí me interesa y lo cambiamos. El famoso trueque. ¿Ok? Entonces, ¿cómo será el estallido de la gran tribulación? Bueno, acá es donde quiero adentrarme un poquito y espero que tengan la paciencia, como dije, la madurez suficiente para escuchar este video hasta el final, porque todo requiere paciencia. Yo muchas veces hacía el video de mala calidad y hablando muy pausadamente, incluso porque hablo pausado, pero lo hacía más a propósito para repeler a la gente que no tuviera interés en el contenido y se guiara más por las apariencias, que la repeliera. Entonces, ¿cómo será el estallido de la gran tribulación? Según los datos que tenemos, si Dios quiere suplantar a los ángeles caídos, y el libro de Hebreos habla de que hay un grupo que son las primicias, y el libro de Apocalipsis corrobora eso, que son 144.000, es obvio de que la caída de los ángeles, Yeshua decía, veía yo a Satanás caer como un rayo. ¿En qué momento dijo eso?
cuando vio a todos esos 70 jóvenes predicar con emoción y alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos vencerán en la batalla. Cuando el niño... Ay, a ver, pará. Vamos a unir los pedazos porque si no, no van a entender. El niño varón que nace en el libro de Apocalipsis, ese niño que es arrebatado para Dios y su trono, son 244.000. Hay 137.000, supongo yo que la mayoría de ellos están muertos, porque Dios ha ido recogiéndolos a lo largo de los siglos. Desde Yeshua en adelante, todos los que morían en el Señor, sus obras con ellos seguían. Siguen hasta nuestros tiempos, porque ahora ellos van a recibir ese galardón. Y los que están vivos, los que faltan completar el número, serán transformados, como decía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era uno de ellos porque en Gálatas 1:15 o 16 dijo, cuando a Dios le plació elegirme desde el vientre de mi madre, está claro que estaba hablando de Éxodo 13, donde dice, todo hijo varón que nace, tienes que consagrármelo a mí. El primogénito era consagrado a Dios. Estaban predestinados a ser de Dios. Entonces, si Yeshua con la muerte, que es el Cordero de Dios, redime a los primogénitos, no solamente nos redime de los pecados de muerte, sino que también redime a los primogénitos, porque la muerte de Yeshua cumplió varias funciones, entre ellas esto, que les voy a narrar ahora. Si Él con su muerte redimió a los primogénitos, es obvio, o sea, es el Cordero de Dios, es obvio de que los 144.000 son los primogénitos de Israel, no son testigos de Jehová, no son hijos varones, o sea, no son cristianos, ni tampoco hay mujeres. ¿Por qué no hay mujeres? Porque los ángeles que van a ser suplantados, por los cuales se desatará guerra en el cielo cuando el hijo varón sea arrebatado, Miguel y sus ángeles se desata una guerra, se mancharon con sangre de mujer en los días de Noé. Se mancharon con sangre de mujer en los días de Noé. Está claro de que cumplen una función, que es suplantar a los ángeles caídos. Por eso los ángeles caídos se resisten a ser arrojados a la tierra. Pero aún así serán arrojados porque dice el libro de Apocalipsis que Satanás es arrojado a la tierra. Ay de la tierra y el mar, ese es el tercer ay. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes sabiendo que queda poco tiempo. Y Yeshua lo vio. Bendito sea. Por eso él dice, veía yo a Satanás ser arrojado como un rayo. Y bendito seas Dios mío, Dios Padre, que has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se lo has revelado a aquellos que son como niños. Entonces, la gran tribulación estallará de esa manera, queridos, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta. Será en Yom Teruah. Si lo último que hizo Yeshua fue en Shavuot, la próxima fiesta judía es Yom Teruah. ¿Ok? ¿Cuántos días hay hasta Yom Kippur? Hay 10 días, pero simbólicos, porque como dijimos, el número 10 simboliza la totalidad. En realidad son 3 años y medio que giran, es decir, 3 años, y termina de vuelta, pero termina en Pesaj. Les voy a explicar por qué. Porque Pesaj es el momento donde muere el cordero, donde es sacrificado el cordero. Entonces ahí es donde el juicio sobre las naciones, es decir, la destrucción en Armagedón o en la
en la región del valle de Jehoshafat, es donde serán, su lengua, dice el libro de Zacarías, se les pudrirá estando ellos en pie. Pero eso será en Pesaj, porque pasarán 7 meses en que se contratará personas con señaleros para que puedan ir y señalar los lugares donde hay un cadáver y puedan ser enterrados. Entonces Yeshua, cuando arrebata al hijo varón, pasan 3 años y medio, 3 años, y pasa eso de Armagedón y juzga a las naciones hasta Yom Kippur. Hasta Yom Kippur, que es el día de juicio. Y la fiesta de las cabañas concluiría con vengan benditos de mi Padre. Ahora bien, acá hay una confusión con el tema de por qué dice la Escritura entonces de que unos serán arrebatados, una mujer, 2 estarán moliendo en un molino, uno será tomado y otro será dejado. No está hablando del arrebatamiento de los 144.000, está hablando de la gran muchedumbre, porque cuando Él vuelva y llame a las naciones a Él para ser juzgados y separe a las cabras de las ovejas, es ahí cuando Él separará a la cizaña del trigo. Es decir, la gran muchedumbre es esa mezcla de cizaña y trigo. Y dice que enviará a sus ángeles, a los nuevos ángeles, que son los 144.000. Y Él mismo dice, por cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos, mis hermanos, a mí me lo hicieron. ¿Se entiende? Esa separación va a suceder entre la gran muchedumbre que nadie puede contar. Los 144.000 se pueden contar. Por eso sabemos que aquellos que claman de debajo del altar y dicen, Señor, justo y verdadero, ¿hasta cuándo te abstienes de hacer justicia de nosotros? La tierra el altar simboliza la tierra. Son los 4 cuernos simbolizan los 4 ángulos de la tierra, o los 4 puntos cardinales. Lo que clama de debajo del altar es la sangre, como la sangre de Abel clamaba a Dios, simbólicamente, obviamente, ¿no? No significa que estén vivos clamando, sino que el recuerdo de Dios hace que clame. Bueno, ellos son los que son resucitados y se completa el número del resto de los que están vivos siendo transformados o siendo muertos, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo decía de que seremos transformados, pero Pablo tenía su criterio, él pensaba que todo iba a suceder en aquel tiempo y el libro de Revelación vino después, así que está por verse. Lo que sí sabemos es que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. La resurrección y la transformación sobre el monte Sión, los 144.000 de pie sobre el monte Sión. Son arrebatados, se desata guerra en el cielo, Satanás es arrojado como un rayo hacia la tierra, comienza la gran tribulación. ¿Ok? 3 años y medio de persecuciones, dice que persiguió a la mujer huye al desierto, que es Israel, y después se viene a hacer guerra contra nosotros. Por eso les digo, aparte de santificarse, aparte de hacer las cosas bien, de ser fieles en lo mínimo, en el trabajo, de limpiarse, de ser justos, como dice Apocalipsis 22:11, debemos tomar los recaudos, guardar. Yo les recomiendo el canal de Julián 545, que es un hermano en la fe también, que dejó todo y se fue a vivir a Israel, y bueno, enseña muchas de estas técnicas para poder guardar comida no perecedera y todo eso. Lo cierto es de que todo esto se va a desarrollar demasiado rápido. Pasados los 3 años y medio, y que se desate después que pasa, bueno, Yeshua
todo el mundo lo va a ver, ¿verdad? Esto se va a hacer grabado, por eso dice que todo ojo lo verá. Estarán de pie ahí en el monte Sión, serán arrebatados, se desata guerra en el cielo, Satanás es arrojado, ay de la tierra y el mar, es el tercer ay, y comienza la gran tribulación. Comienza la gran tribulación y comienza la ira de Dios, porque ahora vieron, el mundo vio, y Dios tiene que dar una oportunidad. Escuchen bien esto, porque muchos piensan que Yeshua va a venir y ya se acabó todo. No, Dios tiene que darle una oportunidad a la humanidad de creer durante 3 años y medio, como se lo dio a los del primer siglo. Dios no puede juzgarnos solo sobre la base de la fe, porque hay mucha gente que podría alegar que los representantes de Él no hicieron bien su papel, no hicieron bien su trabajo, y que por eso ellos no creyeron. Sin embargo, cuando Yeshua se deje ver y deje pasar un tiempo prudencial, que son 3 años y medio, ellos ya no tendrán excusa. Por eso la ira de Dios viene. Porque si ellos aceptan la marca de la bestia, después de haber visto, entonces ahí comienza la ira de Dios. Porque ahora sí se declaran enemigos de Dios. Ya no por fe, por vista. ¿Por qué creen que fue tan grave el pecado de Amalek? El pecado de Amalek, por el cual Dios, ni siquiera en Egipto Dios se enojó tanto con los egipcios. El pecado de Amalek fue que vio al ángel de Dios delante del pueblo, guiando al pueblo, y aún así atacó. Es decir, una cosa es atacar al pueblo de Dios sin ver, sin saber, en su ignorancia. Pero si ves y aún así te volvés enemigo de Dios, te declarás enemigo de Dios, ya no hay salvación para tu alma. Por eso viene la ira de Dios. No va a venir antes de... No, estas son consecuencias de la manipulación que está haciendo Satanás para dominarnos a todos, para poder implantar su sistema. Ahora, pero todos los terremotos y todas esas cosas no son cosas de Dios. ¿Sabes qué es el chip ese que le inculcaron Hollywood y las interpretaciones de algunos católicos y evangélicos? Porque no tiene nada que ver la escritura con eso. Y yo puedo dar fe de que muchas cosas que he pensado de que iban a suceder se están cumpliendo. Y bueno, también me estoy arriesgando a estar equivocado, pero bueno, supongo que eso ya no importa, ¿verdad? Estoy dando mi rostro. Hay personas que no dan el rostro. Dicen fechas, rebotan, le pegan, le erran rotundamente, porque justo ahora en este mes también están diciendo que se va a terminar todo. Ya fallaron el 18 de septiembre y ahora también. Pero bueno, aplaudo que tengan fe y todo eso, pero es un poquito soberbio. También la gran tribulación vendrá por eso mismo, por ese libertinaje que Occidente se ha arrogado. Es decir, tomaron la gracia de Dios como excusa para el libertinaje, para las malas interpretaciones, para tomarse muchas atribuciones que no nos corresponden. Yo con este video lo estoy haciendo con sumo temor y sumo respeto. Lo hago más por el bienestar de aquellas personas que lo van a escuchar y vean cuánta es la cantidad de gente que está viendo este video. Estoy seguro que son poquísimos, porque Dios atrae solamente a aquellos que vale la pena, porque yo no quiero tirar mis perlas a los cerdos. ¿Por qué creen que Yeshua hablaba en parábolas? Para que viendo vean, pero no entiendan. Oigan, pero no capten. Y el ángel en el libro de Daniel 12 dice que ningún inicuo entenderá. Así que no me extraña que este video sea de baja repercusión, pero los justos entenderán. Bendito sea Dios porque ha escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se lo ha revelado a aquellos que son como ustedes. Así que benditos sean, y me doy por cumplido esta tarea. Estoy limpio de la sangre de cada uno, me saco un peso de encima y le doy gloria a Dios por estas cosas maravillosas que van a empezar a suceder y que podamos tener
que podamos ser dignos de estar de pie delante de la presencia del Hijo del Hombre. Voy a orar por todos aquellos que vean este video y por todos aquellos que no también. Pero ustedes dan testimonio de que son parte de aquello a quien Dios ama. Así que tengan fe y cumplan con aquello que el Ruach HaKodesh está soltando en este momento. Bendito sea Dios. Bendito sea Yeshua HaMashiach. Ven, Señor Yeshua. Bendito seas. Amén.